ustedes me recuerda brevemente, de manera puntual, cuál es el rasgo característico de esta literatura del romanticismo, en términos ideológicos. La subjetividad, Muy bien. ¿Que está ligada con qué? ¿Con qué a los parte? sentimientos y las emociones. Muy bien, excelente. Y hay un quiebre con un periodo precedente, el siglo XVIII, siglo de la Ilustración, en donde ¿qué era lo que importaba, según la ideología de ellos? La objetividad, ¿Que se asocia con qué? con el La entendimiento razón, y la razón. Eso, muy bien los dos, el entendimiento y la razón, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que tener presente para ubicarnos, ¿sí? Siglo XVIII, siglo de la Ilustración, importa la objetividad, la razón, el entendimiento. El hombre del siglo XIX, el hombre romántico, se da cuenta que eso no alcanza, esa razón no alcanza, ¿sí? Y que necesita algo más. Ese algo más es lo sensible, los sentimientos, etcétera. Vimos algunos aspectos ideológicos que lo tienen como subtítulo, ¿cierto? Rasgos ideológicos. Tenemos la creatividad, la imaginación, dicotomía, razón, entendimiento. ¿Cierto que sí? Es lo que deberían tener. Y ahorita vamos a ver características literarias, pero vamos a terminar de ver los rasgos ideológicos. Quedamos en la sublime. la sublimidad, ¿cierto? Sí, lo sublime. ¿Sí? No recuerdo si terminamos de explicar ese concepto. ¿Cierto que no? Mejor expliquémoslo bien con este video. Yo les hablé No, más o menos del sentimiento oceánico, ¿cierto? Que era algo similar, como el sentirse reducido, sentirse insignificante con respecto a la grandeza de la naturaleza. ¿Sí? O sea, estamos es una grandeza contemplando algo. inconmensurable. Eso, muy bien, ¿cierto? Entonces vamos a retomar el video allí y hacemos las respectivas pausas y acotaciones para que tomen nota. Quedamos en sublime, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Entonces tenemos romanticismo, nos ubicamos en el contexto y estamos viendo rasgos ideológicos. Tenemos dicotomía entre razón y sentir. La razón corresponde a la Ilustración siglo XVIII, el sentir al siglo XIX, romanticismo. Segundo rasgo ideológico, belleza, libertad y creatividad. Tercero, el arte como qué. ¿Cuál era la relación del arte con la realidad? ¿Para qué nos servía? Para escapar de la realidad. Eso, muy bien, mira, excelente. Para huir o escapar de la realidad, de esa realidad cruda que se le presentaba al hombre romántico, ¿cierto? Entonces el arte se vuelve como un vehículo para escapar de la misma. Y el que vamos a abordar ahora es lo sublime, ¿sí? Una especie de grandeza, ¿sí? Tan inconmensurable, ¿cierto? Bien, de nuevo, retomo. Lo sublime es un sentimiento o una sensación que emerge de la contemplación, ¿sí? La contemplación de alguna manifestación artística, llámese pieza musical, llámese poema, llámese pintura, lo que sea, una escultura, y generalmente ante los paisajes, ¿sí? Pero pues eso es relativo. El caso es que lo sublime hace referencia a este sentimiento, a esta sensación de una grandeza tan inconmensurable, tan grande, que hace que el sujeto, el individuo, nosotros, el espectador, nos quedemos anonadados y sin palabras, ¿sí? Que nos sintamos casi que reducidos e intimidados por la belleza y la magnificencia de eso que nosotros estamos contemplando, ¿sí? Un poco, el sentimiento de lo sublime, por ejemplo, suele eh, representarse con esta pieza, ¿sí? Esta pintura, espero que ellos la aprecien, se llama El caminante sobre el mar de nubes, ¿sí? Algo así. Esta pieza logra más o menos explicar esta sensación de sublimidad, ¿sí? Bueno, ahora volviendo. Aquí, ¿cierto? Entonces miren al caminante. Caminante sobre el mar de nubes. Él se siente reducido, ¿cierto? Se siente anonadado por esa grandeza. Miren ese paisaje tan vasto, tan inmenso, tan bello. Y él está en su estado como de contemplación totalmente reducido, ¿cierto? ¿Qué es el hombre frente a un paisaje de esos? ¿Qué es la vida humana? Nada, ¿cierto?
Es más o menos eso. Bueno, tenemos entonces, insisto, dicotomía, razón, sentimiento. Belleza, libertad y creatividad. Arte como escape de la realidad, lo sublime. Y ahora vamos con el nacionalismo. Entonces, colóquenlo allí también. En los rasgos ideológicos, nacionalismo. Nacionalismo, ahí está en el tablero y ya lo vamos a explicar en el video. Esta sensación de sublimidad, ¿sí? ¿En qué sentido? ¿O cómo entendió el nacionalismo? En el buen sentido, ¿sí? No en el mal sentido. El nacionalismo entendido como una búsqueda por la identidad cultural, individual, pero también colectiva, ¿sí? ¿Cómo se identifican a un grupo, un colectivo de ciudadanos, ¿sí? ¿Cuáles son sus rasgos culturales que les representan, que les forjan esa identidad como grupo, ¿sí? Entonces, ¿sí entienden ese nacionalismo? ¿Cuáles rasgos son tan característicos y tan propios de una comunidad que los representan con respecto al resto de comunidades? ¿Cierto? Entonces aplica todo. La gastronomía característica de un sitio, sus costumbres, ¿cierto? Y sus diversas inclinaciones como tan características, tan propias. Entonces, toda esa serie de rasgos forjan lo que se conoce como identidad cultural y colectiva. ¿Sí o qué? Entonces, a eso le apunta el nacionalismo. ¿Sí? Ese sería otro de esos rasgos de estos ideales. Voy a borrar rápidamente y seguimos allí. Bien, siguiendo. ¿Alguno no entendió el nacionalismo? La búsqueda de la identidad colectiva como grupo, ¿cierto? Esos rasgos que nos representan. Por ejemplo, haciendo una especie de analogía, uno de los rasgos que tenemos o que compartimos nosotros como colectivo, como comunidad, en el caso del colegio sería, entre otras cosas, el himno, por ejemplo, el uniforme, las normas que cumplimos, que todos debemos cumplir sin excepción y que están registradas en el manual de convivencia, ¿cierto? Bueno, esa serie de como de cosas, pero a nivel chiquito, ¿cierto? Esto es a nivel pues ya más macro, el nacionalismo. Vamos con el siguiente, la nostalgia. Regístrenlo allí. Nostalgia. Aquí está en el tablero. Y vamos a ver que la nostalgia es esta idea o esta creencia o tendencia más bien a pensar que todo tiempo pasado fue mejor, ¿cierto? Entonces vamos como a ponerle mucho cuidado. Y con los ideales tenemos una suerte de nostalgia o de inconformidad con la realidad en la que se está viviendo, ¿sí? Tenemos al individuo con una especie de insatisfacción con esa realidad y una nostalgia del pasado, ¿sí? En especial de qué periodo del medioevo. Es este pensamiento, algo así como de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿sí? Entonces vemos que el hombre, además de que se le ha pasado eh, haciendo revoluciones en su pensamiento y su ideología, además se la pasa también anhelando esos tiempos pasados que se suponía ya estaban superados, ¿sí? Y que se cambió por una razón y eventualmente surge este sentimiento de nostalgia y de creer que todo tiempo pasado fue mejor. Es decir, el hombre concebido como una criatura, un ser lleno de contradicciones, ¿sí? Con una naturaleza sumamente contradictoria que no encuentra, uno se satisface con nada. Eso. Entonces el hombre y la mujer, por naturaleza, pareciese que tiene una constitución o una tendencia a la inconformidad, ¿cierto? Entonces siempre está como esa tendencia o esa creencia que implica el pensar que todo tiempo pasado fue mejor, ¿cierto? No estamos de acuerdo o no estamos del todo satisfechos con las condiciones actuales y al mirar hacia el pasado vemos que quizás, digamos así, hubo una época en la que las condiciones eran mucho mejores, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo cotidiano de un episodio nostálgico. No sé, los que tengan abuelitos o abuelitas, ellos a veces, pues lo cito porque a mí me pasa.
a veces ellos se quedan como contemplando, como mirando el vacío, ¿cierto? Entonces uno les pregunta, abuelito, ¿qué tiene o abuelita? Entonces ellos a veces hacen como una regresión, ¿cierto? Y como que no, mijo, aquí pensando, y empiezan a contarle unas anécdotas y cosas que a ellos les ocurrieron cuando estaban jóvenes, ¿sí? Entonces como ese sentimiento de nostalgia, ¿sí? Como de regresión hacia el pasado. Tenemos además una disconformidad con la revolución industrial. ¿Por qué? Algunos empiezan a concebir o a pensar que esta revolución industrial nos separa de la bios, es decir, del mundo natural. Eso, entonces miren que no es una nostalgia injustificada, sino que el hombre romántico tiene una razón para pensar que hubo una época más placentera. ¿Cuál es? Claro, como estamos en plena revolución industrial, ellos empiezan a creer que, por ejemplo, en el medioevo, como no existían tantos aparatos y tantas cosas artificiales, el hombre era mucho más, primero sencillo, ¿cierto? La vida era mucho más simple y más allá de eso, no se había separado del mundo natural. Si se supone que nosotros hacemos parte del mundo natural, somos en términos biológicos un animal como cualquier otro. Pero entonces de la revolución industrial hacia acá, ¿qué ocurre? El hombre, con toda esta producción y toda esta industrialización, se empieza a separar de ese mundo natural, ¿cierto? De la bios. Y entonces el hombre romántico siente nostalgia por esa época en la cual todavía nos encontrábamos ligados a la naturaleza. Hace que el hombre, que se dé una ruptura en el hombre en el cual se separa del mundo natural, de la naturaleza, y se vuelve o se dota de toda esta serie de cosas artificiales, ¿sí? Un poco cierto, dado que en la revolución industrial pues empieza como a tecnificar mucho más la existencia del hombre, con tantos pues cosas artificiales y demás, maquinaria, etc. ¿Sí? Bien. Eso en cuanto a la nostalgia, ¿sí? El anhelo, la disconformidad con lo que se tiene, con lo que hay y el anhelo de tiempos pasados. Eso, entonces sería la nostalgia, disconformidad con lo que hay, el anhelo de lo que fue, ¿cierto? Siguiente ideal, el individualismo, pero el individualismo en el buen sentido, no. Listo, anotemos entonces el siguiente. Pasando por la nostalgia, ahora vamos con el individualismo, ¿sí? Individualismo, pero no en el sentido peyorativo o despectivo, ¿sí? O sea, no con una mala intención, sino en el buen sentido. Normalmente cuando le decimos a alguien o lo tachamos de individualista, pues ¿qué le estamos queriendo decir? Que es egoísta, ¿cierto? No sea individualista, no sea egoísta, ¿cierto? No piense solo en usted. Acá se entiende desde otra perspectiva, desde otra óptica, ¿sí? El individualismo como la búsqueda de la identidad, del yo. ¿Qué es lo que me hace a mí ser lo que soy y qué es eso que me hace tan diferente de las otras personas? ¿Sí? ¿Cuáles son esos rasgos característicos de Dana que hacen que sea tan diferente a Juliana? Pero no en términos físicos, porque en términos físicos es muy fácil, ¿cierto? Juliana tiene el pelo así, Dana lo tiene así, la piel, esto, lo otro, ¿cierto? No se trata de lo físico, sino de las cosas más personales, ¿sí? Más íntimas, rasgos de la personalidad, gustos, aficiones, etcétera, ¿cierto? Bueno, Como lo solemos utilizar de manera pues peyorativa, sino el individualismo en el buen sentido, es decir, como aquella búsqueda o expresión del yo, ¿sí? El individualismo, es decir, la búsqueda del yo, de mi identidad, de mi expresión única y diferente, ¿sí? Es esto como cada ser humano, cada individuo es un mundo por sí solo y tiene mucho que ofrecer, ¿sí? Es algo como eso. Y finalmente tenemos el rasgo de lo onírico. listo. ¿Les quedó claro el individualismo? Carlos, ¿qué sería el individualismo No, entonces? señor, yo no tengo muy claro. A ver, Carlos, ¿qué entendió del individualismo? Rafa, ¿le puedo decir lo que yo copié? A ver, ¿qué copió Mier? Individualismo en el buen sentido como búsqueda de identidad ¿Pero de la identidad colectiva o personal? personal. Eso, muy bien, del yo, ¿cierto? Esos rasgos que nos dotan de una identidad, ¿sí? ¿Cuál es su identidad? Entonces hay
una multitud de rasgos que a nosotros nos definen y nos complementan y nos hacen ser lo que somos, rasgos de la personalidad, ¿sí? No físicos. ¿Ya? ¿Lo entiende Steven o no? Señor. Eso. Entonces ahí tenemos nostalgia, individualismo y vamos con el último rasgo ideológico, ¿cierto? Todos estos que hemos estado enumerando son los rasgos ideológicos y ahorita vamos propiamente con la literatura, ¿sí? Entonces estamos abordando la ideología para luego ver los rasgos literarios. Entonces, ustedes saben que la literatura, ya se los he explicado desde el principio, es un reflejo de ese pensamiento, ¿sí? Lo que se escribe es un reflejo de lo que se piensa. Vamos con el último rasgo, que es lo onírico. Onírico, así como está allí. Cópienlo, por favor, con tilde en la I. ¿A qué hace referencia el término onírico? A todo aquello que está relacionado con el ámbito, con el mundo de los sueños, ¿sí? Con lo fantástico, lo irreal. Entonces, en esa medida, lo onírico viene siendo la antítesis por excelencia de ¿qué? De la razón, ¿cierto? ¿Qué es lo más opuesto a la razón que nos podemos imaginar? Pues la imaginación, por ejemplo, ¿cierto? Lo fantasioso. Diferente del mundo real es el mundo de los sueños, ¿cierto? Entonces, ese va a ser uno de los rasgos, onírico. A ver, lo vamos a Lo explicar. onírico, cuando ustedes escuchan el término onírico, encierra o tiene que ver o abarca con todo aquello que se relaciona con los sueños, ¿sí? Con los sueños, con lo fantasioso, con lo que no tiene que ver nada con este mundo, con este plano terrenal. Entonces, en esa medida se exalta lo onírico, dado que los sueños son la liberación por excelencia de las ataduras de la razón. Los sueños, el sueño como un escape a la razón y a la realidad. Por eso lo onírico empieza a ser una constante a lo largo de todas las manifestaciones artísticas y en especial de las literarias. Bien, eso en cuanto a lo ideológico. Entrando a lo literario, tenemos que... Listo, allí cerramos lo ideológico. Entonces, a manera de subtítulo colocamos rasgos literarios o aspectos literarios, ¿cierto? Teníamos un título y teníamos un cuadrito con una línea cronológica en donde hacíamos la distinción entre el siglo XVIII y el XIX, entre una y otra perspectiva o visión de mundo o ideología. Fue lo primero que hicimos para entrar en contexto general. Nos metimos al siglo XIX, a la faceta del romanticismo, que es la que nos importa, y empezamos con rasgos ideológicos, ¿cierto? ¿Cómo era el pensamiento del hombre romántico? Entonces empezamos a ver creatividad, libertad, nostalgia, nacionalismo, etcétera, etcétera. Cuando terminamos con lo onírico, vamos a colocar a manera de subtítulo rasgos o aspectos literarios, ¿sí? Sería el otro subtítulo y ya lo vamos a abordar entonces. Bueno, continuamos. Que el movimiento se empieza a gestar en Alemania y se empieza a popularizar ya por el resto de Europa y se caracteriza esencialmente por una batalla contra los estereotipos heredados de periodos anteriores, ¿sí? Una lucha contra esos estereotipos. Tenemos que la literatura se empieza a manifestar especialmente en lo lírico, en lo narrativo, con algunas novelas, y en el drama y en el teatro. Listo, entonces miren cómo se manifiesta la literatura, principalmente en tres corrientes. En la lírica con la poesía. Espero que estén tomando nota, ¿no? En la lírica con la poesía, en lo narrativo con las novelas y en el drama con el teatro. Si yo les pregunto, ¿cuáles son las manifestaciones literarias del romanticismo o del siglo XIX? En la lírica con la poesía, en lo narrativo con la novela y en el drama con el teatro. ¿Sí? Serían esas tres. Manifestaciones literarias. Sí. Todos son géneros literarios diversos, pero todas ellas, los tres, agrupan o reflejan más bien todos esos aspectos ideológicos que ya vimos, ¿sí? Lo onírico, la creatividad, la libertad, esto, lo otro.
todas ellas reflejan o manifiestan esos ideales, ¿sí? Los ideales del romanticismo. Bueno, ahora vamos con los temas, ¿sí? ¿Cuáles eran esos temas? Esas constantes. ¿Sí? Son como las principales manifestaciones literarias a las cuales, o más bien dentro de las cuales primaban los siguientes tópicos o temas: el amor, la libertad, la muerte y la locura. Listo. 4 temas principales, ¿cierto? Obviamente habían muchos más, pero estos eran los más comunes, los más corrientes, los más habituales. Amor, muerte, libertad y la locura. Locura, Miren ustedes que tiene todo sentido, ¿sí? ¿Por qué? Si nos remitimos a lo general, sabemos que el romanticismo es la oposición a la razón, ¿sí? Y la exaltación del sentimiento. Eso es el romanticismo. Entonces, el amor para muchos es el sentimiento o el estado de la irracionalidad por excelencia, ¿cierto? Cuando uno está enamorado es de todo menos racional. ¿Sí o qué? Por ejemplo, el dicho, el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que ostenta sus propias razones, ¿sí? Están como en oposición, el amor y la racionalidad del entendimiento. ¿Sí o qué? Bueno, la muerte también es una oposición a la realidad, a la objetividad y a la racionalidad, porque pues la muerte es la culminación de todo eso, ¿cierto? Uno se muere y ya, tan, se acabó, ¿sí? La libertad como resistencia a la realidad y a la objetividad. Y la locura, pues, la locura es todo lo opuesto también a la razón, ¿cierto? A la racionalidad. Cuando una persona está loca, pues uno sabe que es irracional, ¿cierto? Uno no se sienta a argumentar con una persona que está loca. Entonces miren que por eso esos 4 temas tienen todo que ver con la ideología del hombre romántico, ¿cierto? En la medida en que es una protesta o una oposición del hombre racional, del hombre ilustrado. de nuevo, y como todo lo demás, vista como un escape a la realidad y a la razón. Obviamente la locura es el estado o la oposición más grande que puede existir con respecto a la racionalidad, ¿cierto? Vemos la dicotomía allí clara: locura versus razón. Bueno, características de la literatura. Listo, ahora vamos con las características de la literatura, ¿cierto? Es un tema denso, yo les dije, pero entonces miren que todo está interconectado, ¿cierto? Mire que todo tiene Y estos que sentido. Si lo siguen de manera, pues, si han estado colocando atención, ven que todo tiene sentido y que está, como les digo, interconectado, hilado, ¿cierto? Entonces, empezamos con literatura, manifestaciones literarias, temas de esa literatura, sobre qué versan, ¿sí? Y ahora, ¿qué características perfilan a esas obras? ¿Sí o qué? Bueno, primera característica. es lo más relevante. Tenemos que, de nuevo, insistimos, una carencia de racionalidad, ¿sí? Porque justamente nos estamos divorciando de esa herencia de la ilustración. Entonces, primera característica, ¿cuál es? Carlos, ¿cuál es? Carencia racional. Es carencia de racionalidad, de razón o de entendimiento, ¿cierto? Muy bien, esa sería la primera. Entonces, cuando les pregunte por las características de esa literatura, no me van a mencionar lo lírico y lo narrativo, porque esas no son características, esas son manifestaciones. Ni me van a mencionar el amor y la muerte o la locura, porque esas no son características, son temas, ¿sí? Miren, entonces lo importante de ir como agrupando la información. Por eso vamos así por partes, desde lo más general hasta lo más específico, ¿cierto? Una exaltación del sentimiento. Exaltación del sentimiento. Segunda, ¿cierto? Exaltación del sentimiento. Porque ya sabemos que estamos en la faceta del romanticismo. De las pasiones, que como vimos es algo que también se opone radicalmente a la razón. Carencia de racionalidad, exaltación del sentimiento. Exaltación del sentimiento, de lo pasional. Las imágenes de carácter
fantasioso. Listo. Imágenes fantásticas o fantasiosas, ¿cierto? Imágenes fantásticas. Que también se oponen, obviamente, pues al mundo real, ¿cierto? Al mundo objetivo, en la medida en que se explota la imaginación, la creatividad, que como vimos, era uno de los ideales. Entonces, ¿sí ven cómo todo está conectado? Sí, van a primar en todas las manifestaciones literarias la imaginación y las concepciones o historias que vinculen elementos de fantasía. En especial los que hayan leído o escuchado hablar de Edgar Allan Poe lo van a tener allí como un buen referente. ¿Con ustedes leí El corazón del actor o El entierro prematuro? El entierro prematuro. El entierro prematuro Entierro- que lo escribió Edgar Allan Poe, ¿cierto? Entonces miren que Edgar Allan Poe, autor del siglo XIX, se corresponde con este tipo de relatos, ¿cierto? Él entraría dentro de lo narrativo por sus novelas y cuentos, ¿sí? Los temas, unos de los temas serían la locura y la muerte, y algunas de las características literarias serían ¿cuáles? De las que hemos visto, de las tres que hemos visto hasta ahora. Lo fantástico, ¿cierto? Lo fantasioso, ¿sí? Bueno. También el espíritu rebelde de rebeldía en El espíritu rebelde, la que sigue, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que uno de los rasgos ideológicos era la autonomía, ¿cierto? La búsqueda del yo. Y eso implica, en cierto punto, algo de rebeldía, ¿cierto? ¿Qué implica esa rebeldía? Pues cuando uno es rebelde, muchas veces, miren, muchas veces cuando uno es rebelde, que los papás le dicen, ¿usted por qué es tan rebelde? Sí, es porque ustedes que son tercos, ¿cierto? Son tercos y se empeñan en pensar algo que ustedes, o defender una postura que ustedes, con la que ustedes están de acuerdo, ¿cierto? Aunque ellos no estén de acuerdo. Y entonces ustedes se apegan a esa creencia, ¿por qué? Porque es suya, ¿cierto? Es algo que ustedes se han forjado. ¿Sí o qué? Entonces miren que eso, por ejemplo, es un rasgo del yo. Entonces, esa individualidad se corresponde con la rebeldía. Si nosotros no resistiésemos a eso, entonces no habría identidad, porque nos dejaríamos imponer todo lo que los otros nos dicen, ¿cierto? Entonces no habría una identidad. Hay identidad y hay autonomía cuando nosotros, digamos así, ya tenemos una personalidad definida. oposición a toda esta serie de ideales que se querían imponer o que se heredaban más bien de la ilustración del siglo XVIII, la originalidad, que tiene mucho que ver con esto, de la individualidad, Y de la creatividad también. ¿sí? La individualidad manifestándose o reflejándose en todo tipo de manifestaciones artísticas, y finalmente el carácter de lo misterioso o lo oculto, lo oscuro, casi que una cosa medio ocultista. Eso. Entonces el misterio, el terror, el horror. ¿Qué autor, qué autor se les ocurre que logra identificarse con esa característica? El misterio y el terror. ¿Cuál abordamos? Terror. Edgar Allan Poe, ¿cierto? El del entierro prematuro. Bueno, ya eso es todo lo que tienen que copiar hasta allí, pues los apuntes. Con eso lograrían hacer el formulario y ya en lo que resta vamos a ver simplemente algunas piezas artísticas como para lograr identificar esos rasgos ideológicos y algunos autores destacados. Y ya, pero pues no les voy a preguntar acerca de los autores en el formulario. Entonces terminen de copiar y presten mucha atención a lo que queda del video para que vean pues como esos rasgos tan propios, ¿sí? A nivel ideológico, cómo se manifestaban, no solo en la literatura, sino en el arte en general. Vamos a ver un poco de pinturas y también grabados de William Blake. Complejo de ese contraste o de esa fricción, de esa ruptura con la herencia racional. ¿Sí? Bien, entonces aquí vamos a tener este es El Gran Dragón Rojo, un grabado realizado por William Blake, uno de los exponentes más grandes
de este tipo de literatura, ¿sí? William Blake, de parte de los ingleses, tenerlo muy presente. Este es El anciano de los días. Miren, un elemento bastante onírico, fantasioso y de poco, pues, ceñido a la realidad. El anciano de los días también es un grabado de William Blake, ¿sí? Y esta es una pintura. Bien, y esta se llama Saturno devora a su hijo, del autor Francisco de Goya, creo, ¿sí? Bueno, ahora ya para terminar, una pequeña definición bastante apropiada del romanticismo. Ah, tenemos acá, debido a que el romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, así como a la vida y al ser humano mismo. Es que se presenta de manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla e incluso dentro de una misma nación se manifiestan distintas tendencias, proyectándose ello también en todas las artes, como les digo. Listo, entonces. El romanticismo es una manera de sentir y de concebir la realidad y la naturaleza, la vida y al ser humano. Una definición bastante apropiada, ¿cierto? ¿Qué es el romanticismo? Una manera de sentir y de concebir la realidad de la naturaleza, la vida y al ser humano, ¿sí? Y se presenta de manera particular según el contexto. Pero, en términos generales, en todos los contextos se comparten los rasgos ideológicos que vimos ahorita, los temas, también las manifestaciones literarias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso que vimos ahorita aplica para todos los contextos. Ahora vamos a ver algunos autores. ¿Sí? Con eso termina el video. Ellas la literatura, ¿sí? Van a variar mucho el tipo de manifestaciones literarias en función del país, ¿sí? Acá tenemos por eso algunos autores destacados del romanticismo, dependiendo del lugar. Alemanes tenemos destacados a Goethe, a los hermanos Grimm, que ustedes ya me imagino los han escuchado. Los hermanos Grimm, ¿cierto? Obvio, ustedes han escuchado a los hermanos Grimm, ¿cierto? Pues miren, los hermanos Grimm se corresponden con el romanticismo. ¿Particularmente en qué? En lo fantástico, ¿cierto? Miren que casi todos los cuentos de los hermanos Grimm tienen elementos fantásticos, ¿cierto? Idílicos, fantasiosos. A los ingleses, a William Blake, es de quien les acabo de hablar. Eventualmente en la clase les compartiré algún poema. Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Franceses tenemos a Rousseau, Alexandre Dumas. ¿Sí sabían que Mary Shelley fue quien escribió Frankenstein? O sea, Frankenstein le escribió una mujer, ¿sí? No sé si sabían eso. Y aquí está Alexandre Dumas, que fue el que escribió Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. Que fue quien escribió El Conde de Montecristo y Los Tres Mosqueteros. Americanos, Edgar Allan Poe, del que ya les mencioné. Autores españoles, Ángel de Saavedra, Gustavo Adolfo Bécquer. Sí, y aquí hay algunos autores latinoamericanos para quienes quieran, pues lo pausan y toman los apuntes. ¿Sí? Autores latinoamericanos, este es un fragmento de Bécquer y con esto termino. El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Listo. Eso sería la totalidad del tema prácticamente. Miren que es algo, como les dije, muy denso porque tiene muchos matices y muchos elementos, porque ya es un tema, no es como, hay palabras multiformes, no. O sea, ya ustedes están en un nivel de formación más avanzado y créanme que cuando empalmen con noveno y décimo y 11, más o menos así van a hacer la dinámica cuando vean literatura universal, porque la historia de la literatura universal es muy amplia, entonces hay que ver contexto para que se ubiquen en términos históricos y sepan dónde es que estamos parados, ¿sí? Rasgos ideológicos, porque como les he dicho, y se los voy a repetir hasta el cansancio, en función del pensamiento se escribe. Entonces, dependiendo de cuál era como el chip o la óptica que tenían en ese entonces, es que va a variar la literatura y la poesía y el arte y todo lo demás. Si lo vieron, si vieron cómo las obras artísticas se correspondían más o menos con lo que vimos en términos ideológicos. Por ejemplo, el Gran Dragón Rojo, el Anciano de los Días. Miren que ese tipo de arte no se dio antes. Claro, porque antes no se tenían esos mismos aspectos ideológicos. Por ejemplo, el medioevo, donde una persona hiciera eso, la quemaban. Satánico, ¿qué está haciendo? ¿Cierto? Porque en el medioevo el arte, como el hombre era eminentemente religioso, casi toda el arte era asimismo religiosa. Entonces pintaban cosas relacionadas con eso, ¿sí? Y así en todas las etapas de la humanidad, ¿sí? Entonces,
Es como para que lo tengan muy presente. Espero que hayan tomado los apuntes correspondientes. Dejemos la grabación hasta